Buen día, chicos, les habla su profesora Vanessa Escobar del área de Ciencias Sociales. Espero que se encuentren muy bien desde sus casas, estén trabajando muy juiciosos, siendo muy responsables y autónomos con nuestra labor. El día de hoy vamos a hablar sobre las eras geológicas. Recuerden que ya hemos venido pues realizando y desarrollando talleres, hemos venido realizando preguntas y ya hemos manejado la presentación en donde a partir de preguntas ustedes han respondido y han tratado de interpretar cada una de las eras geológicas a partir de qué las compone, cuál fue su proceso histórico. ¿Ok? Teniendo en cuenta esto, chicos, es muy importante que ustedes saquen su cuaderno de ciencias sociales, lo tengan a la mano, su esfero, para que tomen apunte de él. Van a colocar entonces la fecha del día de hoy, 24 de marzo del 2020, van a colocar el objetivo de la clase. No olviden que dentro de la presentación ustedes pueden pausar la presentación y pueden ustedes tomar los apuntes pertinentes a través de la presentación y de lo que van ustedes entendiendo. ¿Cuál es el objetivo de la clase? El objetivo de la clase es que ustedes reconozcan los diferentes momentos de las eras geológicas y su evolución en cada una de ellas. ¿Ok, chicos? ¿Pero qué son las eras geológicas? Las eras geológicas es una era geológica en una unidad geocronológica, un periodo de tiempo muy extenso, que lo hablamos de millones de años, en el que suceden diversos fenómenos. Esos diversos fenómenos son tanto biológicos como geológicos, relacionados con la formación de la Tierra y la aparición de la vida sobre cada una de ellas. Sabemos que nuestras eras geológicas se han dividido durante la historia de la Tierra en 5 eras geológicas: la arcaica, la paleozoica, la mesozoica, la cenozoica, la terciaria y la cuaternaria. Cada una de ellas, digamos que cuenta un periodo en específico y cuáles fueron las apariciones que se dieron, qué es lo que la hace característica y diferente de una era a la otra. Entonces, vamos a iniciar. Dice, la era arcaica. Dentro de la era arcaica podemos encontrar que duró desde unos 4.500 años hasta unos 500 millones de años. En esta era encontramos que esta era también es conocida como la era agnostozoica. ¿Qué pasó en esa era? En ella se produjeron grandes desplegamientos de cataclismos que dieron origen a qué? Principalmente a las cadenas de montañas, a esos accidentes geográficos que vemos dentro de nuestro paisaje natural, hablando de Colombia como tal. La actividad fuertemente volcánica. Recuerden que cuando empezamos a hablar de todo lo que era el desarrollo de la Tierra, digamos que esta es una de las principales características, y es que cuando se empezó a conformar la Tierra, era que la principal actividad que tenía era que era una actividad volcánica muy fuerte. En América Latina surgieron las cordilleras, como en Canadá también. Al final de este periodo aparecieron las primeras bacterias y las algas marinas. Comprende el periodo arcaico y precámbrico. ¿Ok, chicos? Vamos a la era primaria o paleozoica, que significa vida antigua. ¿Qué pasa en esa era primaria o paleozoica? Dice, durante la era paleozoica es inferior a la superficie de la Tierra, se ven un número relativo y pequeños de continentes. Al final de la era, los continentes se reunieron en un supercontinente Pangea, incluida la mayor parte de la superficie terrestre del planeta. En primer lugar, en esta era se dan digamos que de cierta manera se conocen al menos dos orogenias. Dentro de eso encontramos que afectaron toda la superficie terrestre, generaron cadenas de montañas, como lo que conocemos como los macizos y los hemisferios del norte. En esta era se inicia poco después de la desintegración de los supercontinentes y al final de una era glacial. Durante la Paleozoico inferior, la superficie de la Tierra se divide en un número relativo de pequeños continentes. Ya sabemos que nuestra Tierra está conformada por continentes, que ya lo hemos venido hablando en clases anteriores. Hacia el final de la era, los continentes se reunieron en el supercontinente Pangea, que fue incluida la mayor parte de la superficie terrestre del planeta. ¿Qué pasaba allí? La vida estaba limitada al mar, o sea, toda la vida estaba alrededor, o sea, todos los seres vivos estaban alrededor ilimitados porque había vida pues por el mar. ¿Listo? Dentro de ellos se dominaban los invertebrados y también las medusas, los gusanos, los moluscos, los caracoles, entre otros. Hace aproximadamente 350
años aparecieron los primeros vertebrados, o sea, lo que conocemos como los peces con cuerpos cubiertos por una coraza ósea. Son los, digamos, de cierta manera podemos encontrar actualmente los peces que vemos en nuestra actualidad. En este periodo brotaron los primeros vegetales terrestres, como son los helechos, las coníferas, entre otros. Aparecieron también los insectos, los primeros animales que se abandonaban en el mar, los anfibios, entre otros, como las bacterias. Listo, chicos, esta época digamos que es muy importante, empieza a aparecer la vida, por eso dice vida antigua, empieza a aparecer la vida a partir de nuestros océanos y de nuestros mares. Vamos a la siguiente, que es la era secundaria o mesozoica. En la era mesozoica se le conoce como la edad de los dinosaurios, digamos que esta es la era que su característica principal y es muy conocida y de cierta manera muy popular, por ser la era de los dinosaurios. Se extiende desde unos 250 millones de años hasta 65 millones de años antes de nuestros días. Se caracteriza por una intensa actividad volcánica, se formaron los bosques petrificados, como los que conocemos en California, en Dakota del Norte, en la isla de Leos, en Grecia, un ejemplo de ello, entre otros. En este momento ya se empieza a hablar de Europa. Europa fue invadida por los océanos, lo mismo que las grandes extensiones de América y de África, que hacen parte de nuestros continentes de la Tierra. Aparecen los primeros reptiles, digamos que acá ya hay una fauna, que son nuestros primeros reptiles, una fauna y una flora, primeros reptiles que dentro de esta edad alcanzaron pues unas extraordinarias desarrollos, y de un tamaño gigantesco, como los dinosaurios, que somos, digamos, lo que han encontrado en esos históricos. A partir de eso también hay algunos reptiles que aprendieron a volar, dentro de ellos pues están los murciélagos, que son animales que se encuentran actualmente, otros reptiles voladores, los reptiles marinos, entre otros. Al final de esta era evolucionaron las plantas dentro de nuestra flora y fauna, por eso les comenté anteriormente, flores y diversificación por todo el mundo. Las flores, digamos, algunas de estas se llamaron angiospermas, digamos que esas son algunas de nuestras vegetaciones que se desarrollaron durante esta época y que son muy características dentro de la era secundaria, que también es conocida como la era mesozoica. Vamos a ver la era terciaria. Dentro de la era terciaria o cenozoica, también conocida como la edad de los mamíferos, digamos que acá ya hay un avance, ya no estamos hablando solo de reptiles, sino que también empiezan a aparecer los mamíferos. Dentro de los mamíferos, dice, es una intensa actividad orogénica, conformó lo que se conocen como las cordilleras, tan importantes como son acá en Colombia, un ejemplo, o dentro de nuestro continente americano, la de los Andes, un ejemplo. Vamos a dar otro ejemplo como la de los Alpes y la del Himalaya, que se encuentran pues, en otros continentes. La orogenia alpina se produjo cuando África y el subcontinente indio chocaron contra Eurasia. Formó las principales cadenas montañosas del sur de Europa y Asia, comenzando en el Atlántico, pasando por el Mediterráneo, el Himalaya y terminando en la isla de Java, Sumatra. En concreto, se formaron en el oeste, dentro de lo que vemos del atlas, las cordilleras béticas, la cordillera cantábrica, Pirineos, Alpes, entre otras, que también hacen parte de nuestras cordilleras y que también hacen parte de nuestra conformación orográfica, como los montes. Un ejemplo, los montes Balcanes, otro ejemplo que podemos dar, los montes Cárpatos, entre otros. Aunque los mamíferos, digamos que en este momento aparecieron en la era anterior, adquirieron acá pues una mayor fuerza y relevancia y con una gran área de dispersión, o sea, fueron reproduciéndose a gran escala. También surgieron los tipos actuales de árboles, los árboles que conocemos actualmente, digamos que esa vegetación que vemos actualmente ya empieza a darse a conocer y empieza a gestarse dentro de la era terciaria. En esta era tienen los siguientes periodos, digamos que en esta era se dividen en los siguientes periodos. Está el periodo terciario, que en este periodo de la era cenozoica, las formas de vida de la tierra y del mar son más parecidas a las existentes de ahora, son un poco más actualizadas, se asemejan mucho a lo que en el contexto en el cual nosotros estamos viviendo.
Se desarrollaron nuevos grupos de mamíferos como los caballos pequeños, los rinocerontes, los rumianes, las ballenas, los antiguos elefantes. A su vez, en este periodo se dividen 5 épocas como lo es el Paleoceno, el Eoceno, el Oligoceno, el Mioceno y el Plioceno. ¿Listo? Plioceno. Vamos a encontrar aquí también dentro de la era terciaria, vamos a encontrar la era cuaternaria, que dentro de la era cuaternaria, Cenozoica, periodo cuaternario, vamos a encontrar que es la llegada al mundo actual, digámoslo de cierta manera. En este periodo los glaciares cubrieron la cuarta parte de la superficie terrestre. Ustedes se pueden imaginar, dentro de toda nuestra superficie terrestre estaba cubierta la mayor parte, la cuarta parte, por un clima muy frío, o sea que las condiciones de supervivencia eran muy extremas. Aparece el hombre, digamos que ya aparece acá como tal, dentro de los mamíferos, pues nosotros debemos tener en cuenta que hacemos parte de ellos. Ya aparece como tal el hombre que convivió con animales feroces, con animales muy corpulentos. Un ejemplo de ellos, el mamut, el mastodonte, el tigre de dientes afilados. Digamos que una película que nos remite a ella, me gustaría que dentro de la actividad le voy a hacer esa pregunta porque todos hemos visto esa película, o la voy a dejar ahí como una preguntita. Su aspecto era semejante a los simios. ¿Quién era semejante a los simios? El hombre. ¿Listo? El hombre, su aspecto, su fisionomía era muy similar a la de los simios. Así lo demuestran las mandíbulas y todos los restos encontrados. ¿Quiénes son los que encuentran? Pues nuestros historiadores. ¿Listo? Al final de la última glaciación, hace unos 30.000 años, apareció el Homo sapiens, que habita en cuevas y que ha creado una cultura y poniéndose en el medio ambiente que lo habita y que lo rodea. O sea, ya a partir de toda esa evolución, también acá en este periodo cuaternario vamos a ver la evolución del hombre como tal, cómo, digamos, fue evolucionando, cómo tenía unas características fisionómicas parecidas a las de un animal salvaje, un animal muy silvestre, allá encontrarse a un animal como lo que conocemos ahorita, que es totalmente razonable. Dentro de la era cenozoica, el periodo cuaternario, vamos a dividir este periodo que se divide en 2 épocas. Esas 2 épocas son tan importantes. Una, el Pleistoceno, y 2, el Holoceno. Dentro del Pleistoceno, ¿qué es lo que ocurre? Comenzó hace 1.000.000 de años, todavía quedaban grandes zonas cubiertas por el hielo, o sea, todavía nuestra geografía estaba cubierta por los glaciales. Profundos cambios en el clima ocasionaron la desaparición de muchas especies y de plantas, o sea, fueron desapareciendo gracias y debido como causa a esos grandes cambios y profundos extremos cambios que se dieron dentro del clima y dentro de nuestra geografía. En los 2 glaciales vivía Europa, bisonte, y dentro de esos pues están las gamuzas, los mamús, los osos de las cavernas, mientras que en los periodos interglaciales habían jirafas, hipopótamos, elefantes, cada uno de ellos perteneciente pues al contexto en el que se encontraban, es decir, animales de una fauna pues totalmente africana, con el ejemplo que les acabo de dar. Adicional a eso encontramos el Holoceno, comenzó hace unos 10.000 años y aún vivimos en ello, o sea, digamos que aunque empezó hace tantos años, aún nos encontramos en este mismo contexto. Termina la última glaciación y se retiran los hielos. La topografía era semejante a la actual, los climas se fueron equilibrando de cierta manera, ya se fueron equilibrando los climas, ya no era tan frío, ya se empieza a ver unos climas más cálidos, ya más las personas, el hombre que existía para esa época puede sobrevivir y puede evolucionar, puede reproducirse con más facilidad, se vuelven cálidos los climas, se produce una sequedad en el ambiente terrestre, o sea, ya no es tan húmedo, y esto lo hace muy característico de nuestro periodo cuaternario, que es, digamos, el periodo que se acerca más, que se asemeja, y es la causa para que exista toda una población, exista toda una evolución que se va a través del ser humano. ¿Listo, chicos? En la clase anterior yo les puse a hacer esta actividad. Quiero que a partir de la explicación que yo les acabo de dar, que yo les terminé de dar, quiero que ustedes, por favor, solucionen esta espina de pescado, y ya dentro de la clase les voy a dar los puntos adicionales que vamos a tener para desarrollar nuestra clase.
No olviden que dentro de la presentación ustedes pueden pausar y me pueden ir haciendo preguntas a través de cada una de las series y del tema que estamos tratando. Espero que se encuentren muy bien, espero que estén estudiando muy juiciosamente. Recuerden que les habló su profesora Vanessa Escobar de Ciencias Sociales. Bye bye.